Continuando con la segunda parte del videotutorial de cómo configurar el libro de calificaciones, seguimos realizando la configuración de la creación de un nuevo elemento, un componente que hace parte del libro de calificaciones. Ya configuramos el máximo de puntos y el peso, ahora vamos a configurar el esquema de calificación, entonces lo vamos a dejar el predeterminado. Si nosotros ya tenemos una rúbrica establecida para este tipo de elemento, la podemos agregar desde acá. Esto ya es otro ejercicio que hacemos en otro video tutorial para que por favor lo revise. Y en opciones de visualización, entonces vamos a mirar de qué forma se le van a dar vistas de envío a nuestros estudiantes o usuarios. Entonces, si queremos mostrar el promedio de clase de usuarios, pues chuleamos, es decir, que ellos vean el promedio. Lo vamos a dejar tal cual, le decimos guardar y cerrar. De esa manera hemos creado un elemento para la categoría que ya nosotros creamos antes, que era la categoría del cuarto periodo, y este es el elemento que creamos. Entonces, este elemento tiene 100 puntos del peso de 25 puntos que tiene el cuarto periodo. Le dimos los mismos 25 puntos según la explicación anterior. Pero miremos algo, nosotros si queremos editar, porque como ya vemos nos está alertando el sistema que tenemos una calificación final que excede los 100%, entonces tenemos que editar estos valores. ¿Qué hacemos primero? Tenemos que seleccionar todo nuestro libro de calificaciones y luego vamos a decir edición en masa. De esta manera nos permite la plataforma editar cualquier campo de nuestros elementos y categorías. Entonces, fijémonos aquí en algo. El nombre, por ejemplo, de este elemento, foro, teoremas de Pitágoras, está muy largo. Y si voy a devolverme para que veamos. Lo mismo el nombre de esta tarea, es demasiado largo, porque no tiene un nombre abreviado. Los nombres abreviados nos sirven para, de forma resumida, darle un nombre a nuestros elementos y categorías y que las columnas del libro de calificaciones pues no sean tan extensas. Vamos a devolvernos y vamos a ver tan largas que se nos están viendo las columnas que tienen un nombre largo aquí en donde dice ingresar calificaciones. Entonces lo vamos a ver y ya ahora venimos a configurar. Entonces miremos para que recordemos, miremos acá. Por ejemplo, esta tarea, problemas, es muy ancha para pues los valores. Entonces la idea es que ese nombre abreviado sea corto, como por ejemplo acá, lo mismo acá. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a administrar a la pestaña en la que estamos y le damos seleccionar todo para editar y de una vez editar también los puntos y los pesos para que nos den los 100 exactos en la calificación final y no los 125. Le damos a editar. Entonces, si queremos nosotros saber que esto es un foro, por ejemplo, acá no nos damos cuenta que es un foro, entonces yo le puedo poner foro, por ejemplo, de Pitágoras, queda más corto, ya. Y vamos a ponerle a este foro de Tales. Entonces ya sabemos que es el foro del tema, teorema de Tales, y el otro es el foro teorema de Pitágoras. Segundo periodo, entonces la tarea, problemas, ejercicio, entonces vamos a dar en el nombre abreviado, pongámosle tarea, ejercicios, Pitágoras. Y aquí el ejemplo, dejémoslo tal cual, evaluación, teoremas, entonces ya le pusimos un nombre abreviado, podemos dejarle solo la T, y así con los demás. ¿Qué más podemos editar? Entonces los puntos, como ya cambiamos que son 25 puntos porque son 4 categorías, entonces vamos a cambiar a cada categoría, miren, esta es la categoría del tercer periodo, le vamos a poner 25 a cada categoría, le vamos a poner 25 puntos. La idea es que también aquí los puntos máximos me sumen pues de acuerdo a la categoría, entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, que el primer teorema tiene unos puntos de 15 y el otro tiene 10, ahí ya me suma 25. Aquí lo mismo, pongámosle 15, pongámosle 10. Aquí dejémoslo, la evaluación pongámosle 20 y el ejemplo pongámosle 5. Aquí ya está el 25 exacto, entonces nos tiene que sumar 100 en todo.
Y aquí también podemos revisar qué esquema de calificación yo quiero utilizar, ¿cierto? Para este libro de calificación. Dejémoslo así, le decimos guardar. Si hay usuarios en el cuaderno de calificaciones que ya recibieron una nota importante, si yo ya tengo evaluado algunas calificaciones, ¿cierto? Entonces, las calificaciones tendrán como límite el máximo que yo le di ahí. Entonces es importante que nosotros cuando vayamos a hacer esa edición, pues que no hayamos hecho una calificación o de pronto hayamos corrido una evaluación, un cuestionario y ya hayan unas notas allí porque tendríamos que ir a corregir una por una. Entonces le vamos a decir que sí porque estamos haciendo el ejercicio. Esto es lo primero que debía hacer el profesor, por ejemplo, por cada periodo o al inicio de año, realizar su planeación. Aquí ya entonces tenemos ajustado, fíjense que aquí ya nos da 100 y aquí ya no nos está botando ninguna alerta. De esa manera hemos configurado la segunda pestaña, administrar calificaciones. Aquí también en más acciones yo puedo reordenar, ¿sí? Yo puedo reordenar, ya miramos cómo, puedo reordenar, ubicar de pronto un elemento en otra categoría o cambiarlo. Por ejemplo, yo quiero que teoremas de tales sea el primero o acá, cambiémoslo acá, que este sea el 1, entonces ya la tarea va a ser el 2 y así me lo va a mostrar. Entonces me cambia como el orden, lo mismo con las categorías. Entonces fíjese que el ejemplo ya quedó arriba y la tarea abajo. Puedo jugar con esto. También aquí puedo ver el registro de eventos, hacer visible para los usuarios. Entonces yo chuleo, yo quiero que me oculte, entonces oculte. Si algo está oculto, pues que me lo haga visible. También puedo eliminar un elemento o una categoría. Vamos con la pestaña de esquema de calificación. El esquema de calificación me permite a mí definir un esquema predeterminado para que muestre las calificaciones dentro de mi libro. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí yo tengo un esquema que creé para Matemáticas 11. Es un esquema en el que yo configuré por colores y de acuerdo a unos símbolos, letras o simplemente unos conceptos, él me configura de acuerdo a los valores porcentuales que yo le configure, me muestra las calificaciones. Por ejemplo, aquí en el esquema, si nos damos cuenta, cuando yo me vuelvo a ingresar calificaciones, que es la primera pantalla que veo del libro, yo veo que aquí tengo en naranjas y en verdes, ¿sí? Verde oscuro y verde claro, unas calificaciones y en rojo otras. Entonces, en rojo las que están en cero, ¿sí ven? En naranja, de acuerdo a cierto porcentaje. Esto me está indicando, y si vemos acá tenemos una letra que yo le asigné. Entonces nosotros podemos crear nuestro esquema de acuerdo a cómo la institución educativa en la que yo pues laboro tiene establecido ese esquema de calificación y puedo hacer una coincidencia para que quede igual. Entonces, por ejemplo, el esquema de matemáticas, vamos a verlo cómo se configuró. Entonces yo le di un nombre abreviado, y aquí lo que me permite crear símbolo, entonces yo le di una letra I de insuficiente, o simplemente usted puede poner el concepto insuficiente, regular, como lo desee. ¿Sí? Yo lo dejé simplemente con una letra para que no me quede tan extenso dentro del libro de calificaciones. Entonces yo empiezo a jugar con los porcentajes. Entonces yo le digo, que el estudiante que en ese elemento tenga de 0 a 30 puntos o a 30 porcentaje me ponga un color rosado. Los que tengan, y va a ser insuficiente. Los que tengan de 31 a 74, ¿sí? Porque de 30 pues no tiene que ser igual, me ponga un color naranja, ¿sí? Y que la siguiente pues de 75 a 90 un verde claro y de 91 a 100 un verde oscuro. Yo puedo seguir agregando escalas, es decir, filas para seguir pues agregando símbolos y porcentajes. Le digo guardar y cerrar. Pero ¿cómo creo una nueva? Sencillo, ahí está el botón de nuevo, esquema nuevo, y ahí ya me aparece para que yo cree mi nuevo esquema de calificación. Le doy el nombre abreviado, pero quería mostrarles el ejemplo. Esa es la forma de crear un esquema de calificación. Continuando con la configuración, nos vamos entonces para el asistente de configuración. El asistente de configuración nos permite en 7 pasos dar las propiedades o configuraciones específicas a nuestro libro de calificaciones. Entonces lo que debemos hacer es empezar acá por el botón iniciar. Aquí en el botón inicial el primer paso es la elección del sistema de calificación. Entonces lo puedo tener de diferentes formas, como ponderado, por puntos o con una fórmula. Entonces, por ponderado me asigna
un porcentaje a la categoría de asignación, que es como lo tenemos ahora, y al elemento también un porcentaje de acuerdo a las asignaciones. Y tiene que sumar la calificación final un 100%. Por puntos, ya no importa que sea 100% la calificación final porque es por puntos. Entonces ya todo se asigna de acuerdo a un puntaje. Hay colegios que, por ejemplo, a final de año tiene que tener el estudiante 500 puntos. Entonces cada elemento le va sumando. Esa es una forma de configurar mi libro de calificaciones. Y por fórmula, entonces se determina por una fórmula que personaliza el profesor. Entonces, démosle en ponderado y démosle continuar y nos va a enviar pues al segundo paso. En el segundo paso ya vamos a configurar cómo queremos que esté configurada la columna calificación calculada final. Entonces, si yo quiero que esté habilitada esa columna, entonces tengo que chulearlo acá. O sea, que la calificación que los usuarios ven al final con la fórmula que ya está configurada en el libro de calificaciones, no puede editarse, no puede rectificarse ni nada, sino que va a ser lo que ya la plataforma tiene dispuesto de acuerdo a ese ponderado que yo asigné para evaluar. Entonces, si yo la quiero calificación final rectificada, quiere decir que yo puedo editar la calificación final. La más recomendada es esta. Le decimos entonces, también tenemos que chulear, publicar calificación final automáticamente. Si yo quiero, ¿no?, que mis estudiantes, tan pronto yo vaya calificando, él vaya viendo cómo va su final, cómo va aumentando. Por ejemplo, ya llevo un 30%, él ya se puede dar cuenta. Si no queremos que lo vea aún, pues no lo dejamos, lo quitamos el chulito. Si queremos, continuar. Vamos con el tercer paso. El tercer paso, cálculos de las calificaciones, entonces me permite pues configurar si yo quiero que los elementos, excluir esos elementos que aún no están calificados de toda la ponderación final o tenerlos en cuenta. Siempre la recomendada es tenerlos en cuenta porque entonces me va a excluir los que no tengan nota y pues esa no es la manera pues correcta de calificar, a menos que así lo desee el profesor. Y actualizar automáticamente si tan pronto yo realice una configuración, una calificación de elementos, se actualice de forma automática. Vamos con el siguiente paso, con el paso 4. En este paso, entonces, la elección del esquema de calificación. ¿Cuál va a ser ese esquema determinado o predeterminado? Fíjense que aquí nos aparecen los dos que están. Entonces, yo tengo como predeterminado este esquema. Aquí puedo pues darle un vistazo a cómo está ese esquema configurado, porque aquí me pueden aparecer varias listas de esquema. Es más, hay instituciones educativas que el esquema ya viene configurado desde la administración, el profesor no lo puede editar, simplemente ya viene predeterminado, pues para que no se incurra de pronto en algunos errores a la hora de calificarse el libro de calificaciones. Bueno, seguimos, continuar. Vamos con el paso 4. En el paso 4, las opciones en pantalla de vista de administración. Entonces, ¿cuántos lugares decimales me va a mostrar mi libro de calificaciones? Se recomienda 1 o 2 como máximo. Ya nuestro paso sexto es las opciones en pantalla de vista de envío. Entonces, calificación ponderada, como nosotros queremos que se vea el detalle de calificación, entonces por porcentaje en este caso, que se vea el símbolo, entonces yo lo puedo chulear, el símbolo es ese número que le dimos al esquema de calificación, la letra, perdón, la I que yo decía que era insuficiente, o usted le puede dar un concepto o una palabra. Y el color que también se puede ver en el libro de calificaciones. La cantidad de lugares decimales que pueda ver el estudiante, entonces que también pueda haber 2. La cantidad de caracteres para mostrar respecto a los elementos textuales, es decir, en el nombre de los elementos, cuántas caracteres de las palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hasta 50 para que no quede tan larga la columna. Y el cálculo de calificación final, claro, que los usuarios puedan ver el cálculo de su nota final, cómo va. Le decimos continuar y vamos con el último paso de nuestra configuración que ya nos muestra el resumen de cómo quedó configurado nuestro libro de calificaciones. Espero que le damos finalizar, ya viendo que todo, revisando que todo esté como lo queremos. Y pues de esta manera hemos configurado nuestro libro de calificaciones. Espero que haya sido muy útil este tutorial. Nos vemos en otro tutorial.